Un desafío para la iglesia actual. Amar a la niñez como Jesús lo hizo. Uno de los temas que más me llama la atención en el ministerio de Jesús es la importancia que él le brinda a la niñez. Me parece fascinante cómo en el Evangelio según San Lucas la niñez toma un rol más activo. Por ejemplo, es Juan, un niño, el primero que reconoce a Jesús como el Mesías. Cuando María visita a Elizabeth, su prima, en el capítulo 1 de Lucas, al escuchar a Elizabeth la salutación de María, la criatura de ésta saltó en su vientre. Elizabeth responde ante esta experiencia: bendita tú entre todas las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Lucas también presenta varias facetas de la vida de Jesús de pequeño. Por ejemplo, cuando lo presentan en el templo, la visita que los padres terrenales hacen cuando Jesús tenía 12 años de edad aproximadamente y lo llevan al templo y este se pierde platicando con los hombres eruditos de la época. También en el capítulo 2 de Lucas vemos que Jesús crecía de manera integral, de manera holística. Jesús crecía en 4 áreas. Jesús crecía en estatura, pero también en el área cognitiva, en conocimiento. Jesús crecía en gracia para con Dios, quiere decir crecía de manera espiritual, y crecía en gracia para con los hombres, crecía en el área social, crecía en la relación entre pares. Lucas enfatiza el crecimiento de Jesús como ese niño que se desarrolla por completo, ese niño que es ejemplo al desarrollo integral y holístico para nuestra niñez hoy. Me parece muchísimo más interesante en el capítulo 9 de Lucas y de Marcos, se puede leer cuando los discípulos están cuestionando que quién es el más importante y quién es el mayor entre ellos. Y Jesús, ante esta actitud o pregunta de sus discípulos, toma a un niño y lo pone en medio y le dice que el que quiera de ellos ser el mayor y el más importante debe ser como un niño. Jesús le deja claro a sus discípulos cuán importante es la niñez tanto para él como para el reino de Dios. Increíblemente, estos mismos apóstoles, horas, días o quizás semanas más tarde, después de escuchar a su maestro decir que hay de aquel que dañe, hay de aquel que le haga daño, hay de aquel que lastime a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera amarrarse una piedra de molino y tirarse al fondo del mar. Estos mismos hombres que vieron a Jesús que tomaba a un niño y lo ponía en medio en el capítulo 10, tienen la osadía de tratar de impedir que le llevaran niños a Jesús para que él lo bendijera. En el capítulo 10 del mismo Evangelio puedo leer a un Jesús indignado ante la actitud de sus apóstoles. Esta es la única vez en las Escrituras que Jesús se indigna con sus apóstoles, con sus seguidores. La connotación de esta palabra es fuerte. Se refiere a un Jesús que se encoleriza. Le encoleriza la actitud de quienes le siguen y les vuelve a dejar claro que para el reino de los cielos la niñez es importante. Considero que si Jesús viviera hoy con nosotros y nosotras de manera presencial, también se indignaría ante la actitud que muchos adultos tienen con relación a la niñez. Nuestra sociedad latinoamericana se caracteriza por ser violenta y esto afecta directamente el desarrollo integral de nuestra niñez. El pensamiento adultista, el trato humillante, el castigo físico, la invisibilización que hacemos al sector niñez y sus necesidades, tanto físicas, espirituales, sociales, etc., toda esta postura del sector adulto ante la niñez y adolescencia indignaría nuevamente a Jesús. Estoy convencida de que el principal motivo de esta invisibilización de la niñez en nuestras sociedades latinoamericanas es que son vistos como objetos de derecho cuando ellos son sujetos de derecho. La UNICEF en Infancia, Adolescencia y Juventud, oportunidades claves para el desarrollo, nos plantea algunos desafíos y oportunidades con que se enfrenta la niñez en Latinoamérica y el Caribe. Nos hace un llamado a tomar conciencia en cuanto a la importancia de incidir o de invertir en la niñez desde su primera infancia, con políticas públicas que garanticen el desarrollo holístico. El gran problema con esto es que los sistemas políticos están tan viciados que aunque se desarrolle un aparato político que proteja a la niñez, muchas veces no se implementa de manera adecuada. Este documento nos habla de 2 ventanas de oportunidades que son claves para desarrollar las capacidades, habilidades y talentos en las personas. Estas son la primera infancia y la adolescencia y los primeros años de la juventud, porque es aquí donde podemos desarrollar las competencias y habilidades claves en las personas.
Es en la primera infancia, por ejemplo, donde los niños pueden y deben aprender valores como el amor, el compañerismo, la amistad, la justicia, el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, entre otros, para poder forjar una sociedad con mejores oportunidades para el futuro inmediato. Teniendo esta perspectiva y conciencia, nos damos cuenta de por qué Jesús insistía con sus discípulos en que dejaran que los niños se acercaran a Él, porque ellos deberían o debían conocer las virtudes de Jesús para practicarlas. Ellos tenían que sentirse amados por el Maestro para aprender y dar amor a los demás. Pero nuestra sociedad adultista ha fabricado un Dios que no es entendible por la niñez, un Dios que no encaja en sus necesidades. Es un Dios que es muy lejano a la niñez, un Dios que no entiende a aquellos que son parte principal y primordial en el reino de los cielos. Es un Dios muy duro, es un Dios castigador, es un Dios severo, es un Dios que por todas sus obligaciones no le es permitido salir a jugar, a sonreír, a compartir y a hacer comunidad con la niñez. Un Dios que antes de ser amigo es un ser inalcanzable. Solo te ve, te escucha, te atiende si cumplís con sus exigencias, si te comportás, vestís, hablas de X manera. Algunas veces es un Dios muy lejano. La pregunta es, ¿de qué manera la niñez desarrollará una relación con un Dios que no entiende sus necesidades? ¿De qué manera la niñez conocerá el amor de Dios y sus líderes y personas dentro de la iglesia, en la familia y la comunidad antes de amarles, aceptarles tal y como son, demandan de ellos la niñez, adopten una postura adultocéntrica para poder ser llamados hijos e hijas de Dios? ¿Cómo pretendemos que la niñez desarrolle amor y coinonía con sus pares cuando sus entornos son violentos y la ternura no es parte de sus vidas? Y es que el segundo factor que considero que es un detonante para evitar que nuestra niñez desarrolle una espiritualidad sana es la normalización de la violencia, o sea, la falta de ternura, con el hecho de aceptar pautas de crianza autoritarias y violentas como normales e incluso aceptadas desde el discurso de líderes religiosos como algo sano para la formación de la niñez. Increíblemente, hay líderes religiosos que también han normalizado la violencia en el hogar, en la comunidad y en la iglesia. Usan la Biblia y los textos bíblicos para normalizar el castigo físico, porque el Padre que ama castiga, y otros textos encontrados en Proverbios, tales como Proverbios 10:13. En los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. Proverbios 13:24, Proverbios 22:15, Proverbios 23 del 13 al 14, Proverbios 26:3, Proverbios 29:15 dice la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Pero la gran pregunta es, ¿el escritor de Proverbios está haciendo uso de la vara como una figura literaria? ¿Como una metáfora que solo quiere dar a conocer la importancia de la disciplina para corregir la conducta? ¿O el uso de la vara en estos pasajes bíblicos se debe de tomar de manera literal? Y por ende, para que un niño o una niña entienda, se debe de usar la violencia como un método para corregir la conducta. Yo personalmente creo que su uso es literario y se debe entender como una disciplina y no un castigo. Sin embargo, hay líderes religiosos y pastores incluso que afirman y aprueban el castigo físico como una herramienta válida para Dios o por Dios para construir hombres y mujeres de bien. Esto es un terrible error. Estas mismas personas son producto de las marcas ocasionadas en su infancia y solo están reproduciendo y validando el patrón de crianza que ellos mismos recibieron, que les dañó, que les mutiló, que les hizo personas insensibles incluso a la voz de Dios en sus vidas. Son personas adultas hoy, pero con un niño herido y lastimado e ignorado. No existe una conexión con su niña o su niño interior y no se han dado la oportunidad de que Jesús pueda sanar sus heridas. Por ende, lo único que saben hacer es herir, lastimar a las personas en su entorno. Ahondaremos un poco más
en los tipos de castigos físicos, pautas de crianza y cómo estos afectan positivo o negativamente en la vida de nuestra niñez. Comenzaremos realizando una lista de formas de castigos comunes que no son recomendadas, sin embargo se usan tanto en nuestra sociedad, en nuestra familia y hay muchos ejemplos de niños que son violentados, que son heridos, que son lastimados por sus padres, madres o tutores, con bofetadas, con golpes en la cabeza, con puñetazos, amenazas, retener a una persona amarrado con cadenas, la humillación, el reírse, el burlarse de un niño públicamente, patadas, alar el pelo de las orejas, cuando le agarramos las orejas o la apatía a los niños cuando no están cumpliendo con lo que nosotros queremos. Conocí el caso de una niña en una de las comunidades donde yo trabajaba que la mamá echaba tortillas, vendía tortillas. Entonces la niña le dijeron que la niña se había robado, no sé, un borrador, un objeto en el aula y la mamá muy molesta porque le habían dicho que la niña se había robado eso, agarró las manitos de la niña y las puso sobre el fuego, sobre el comal, sobre el fuego, donde ella estaba haciendo las tortillas para que entendiera que robar era malo. Entonces las quemaduras, la intimidación, el uso de cualquier objeto para el castigo físico, vemos en las redes chancletas, palos, fajas, donde dice, estos fueron mis psicólogos, estos me ayudaron a crecer, ahora soy un hombre y una mujer de bien, ridiculizar y poner apodos, negar los alimentos, comentarios o acciones discriminatorias, actividades físicas extremas, insultar, exposición al calor o al frío o el soborno, estos y muchos más son castigos y malos tratos que recibe la niñez en la actualidad y que se han venido heredando de generación en generación. Pero cada acción tiene una reacción y también se heredan las posibles consecuencias de los castigos físicos o maltratos emocionales en la vida de nuestra niñez. Algunas de estas consecuencias pueden ser: se puede dar el aumento de las conductas agresivas por parte del niño y esto genera un ciclo de violencia física por parte del adulto, es decir, el niño se torna agresivo, el adulto lo castiga violentamente. Entonces, y eso es un ciclo, eso es un ciclo. Se puede contribuir a una conducta delictiva, criminal y antisocial, porque no se da un diálogo donde se enseñe a la niñez por qué ese comportamiento es incorrecto. Solo se castiga, se golpea, se lastima, pero no se explica, no le dice a la niñez esto es malo porque las consecuencias son estas. Entonces no hay ese diálogo, no hay esa comunicación. El castigo corporal provoca miedo, ansiedad y enojo en la niñez. Esto afecta la relación del niño o la niña con la persona adulta que les insta o que les incita en contra del adulto que los agrede. Es decir, en las relaciones de la niñez con sus padres, madres o tutores se torna en su adolescencia, se torna o con miedo o con rechazo o con ansiedad, porque no se sienten amados por las personas que deberían de cuidarlos y protegerlos. Se corre el riesgo de que la violencia se convierta en una práctica cotidiana en las futuras generaciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando estos niños lleguen a ser padres o madres, ellos van a ejercer violencia también. Ellos van a ser aquellos que le hicieron a ellos. Entonces, porque están repitiendo el patrón aprendido desde su niñez. Para ellos, el corregir únicamente se puede hacer con la violencia. Entonces, ellos están repitiendo. Para muchos, el maltrato corporal comenzó con el intento de cambiar el comportamiento en la niñez, con el fin de darles una lección, pero con el tiempo se convirtió en una violencia física y emocional, que no solo marcó la vida presente del niño y la niña que la recibió, sino que marcó su futuro y algunas veces los mutiló física y emocionalmente. Hay personas adultas hoy que tienen marcas de el tipo de crianza que le dieron en su niñez. Y no solo marcas físicas, sino también marcas emocionales. Hay personas que no pueden expresar amor a sus hijos. Hay personas que se sienten incómodas si alguien les abraza y le dice te amo, porque no recibieron eso en su niñez. Entonces estas marcas quedan y se van y perduran por los años.
Estos comportamientos agresivos y violentos se pueden determinar según el estilo de crianza que la persona recibió en su infancia. Debemos estar conscientes de que cada familia es diferente y algunas adoptan las formas de crianza que recibieron en su hogar por su propia familia, puesto que es un comportamiento aprendido y asimilado como correcto, único y natural. Otras personas, en cambio, deciden cambiarlas porque están conscientes de que se puede aprender de otra manera, y no están dispuestas de que su prole, sus hijos, reciban el mismo maltrato que ellos recibieron en su niñez. Para que esto pueda darse, las personas deben tener una actitud dispuesta al cambio y disposición a desaprender para aprender. Se instruyen leyendo libros, viendo o oyendo programas educativos, piden consejos, escudriñan la escritura con una actitud humilde, buscando conocimiento, buscando sabiduría para poder ser padres y madres que respeten y valoren a Dios primeramente, respetando y valorando a las personas de su entorno. Sabemos que ninguno de nuestros padres ha nacido con un manual de crianza bajo el brazo. Quizás por eso cometemos muchos errores, queriendo hacer lo bueno en la vida de nuestros hijos e hijas. Además, existen muchas ideas y creencias de cómo criar a la niñez, algunas de ellas validadas por la iglesia que frecuentamos y o por la sociedad o cultura en la que vivimos. Cada familia es libre de adoptar una manera propia de cómo ejercer su crianza. Cada estilo de crianza es distinto y define la forma que usamos para enseñar, educar, guiar a nuestros hijos y hijas. Sabemos que hay muchas formas de hacerlo, dependiendo del grado de control y afecto entregado. Los expertos definen 5 estilos de crianza. Entre estos tenemos: está la crianza autoritaria. ¿Pero qué es la crianza autoritaria? La actitud principal es la imposición. Los padres o adultos imponen normas y el niño o la niña deben obedecer y no pueden cuestionarla. La forma de educar es rígida e inflexible. Los adultos o cuidadores que juzgan continuamente a la niñez, les imponen sus puntos de vista y no atienden sus razones. Los niños que reciben este tipo de crianza son tímidos, tienen baja autoestima, poca espontaneidad y agresividad no expresada. Un ejemplo de este tipo de crianza es el padre o la madre que ofende y critica continuamente a su hijo para que mejore. Explota en ira contra el hijo o la hija cuando se porta mal. Creo que de esos conocemos muchos en nuestra sociedad. También está la crianza violenta. Su actitud fundamental es la agresividad. Estos padres o cuidadores vivieron una infancia bajo el signo del temor, sometidos a los adultos autoritarios. Son tercos y duros hasta la crueldad física y emocional. Este tipo de crianza produce en la niñez sentimientos contradictorios: rebeldía, rabia, problemas con la autoridad, incluso problemas para reconocer y expresar sentimientos y emociones. Un ejemplo de esto son padres que le dan una cachetada a su hijo y le tiran lo que tienen en sus manos cuando el niño o la niña se porta mal. O el ejemplo del castigo físico como una manera de disciplina a un niño o una niña. También está la crianza permisiva. Su actitud principal es el desinterés por cuidar y formar a la niñez. Son padres poco exigentes, que no guían ni corrigen cuando se incumplen las normas familiares. Les da igual que el niño o la niña obre bien o mal. Les permiten hacer lo que se les dé la gana, con tal de no complicarse la vida. Cuando este estilo de crianza es extremo, se llama también crianza negligente, es decir, descuidada. Son padres dejados, fríos en su trato, que pueden llegar a abandonar o rechazar abiertamente a su prole. Los niños criados en este tipo de crianza posiblemente serán niños y niñas temerosos, agresivos e impulsivos, con fuertes cargas de agresividad y rabia no expresada. Tienen poca seguridad y confianza en sí mismos y sin capacidad para asumir responsabilidades. El padre, un ejemplo de este tipo de crianza o de estos tipos de padre, es aquel padre que tiene una cantaleta y amenaza con castigar al niño y a la niña, pero nunca la cumple. El padre, madre o tutor que ignora cuando su hijo o hija se porta mal, es agresivo con otro niño o niña o insta una actitud agresiva
porque no debe dejarse de nadie y este comportamiento es celebrado. También tenemos mucho de eso en nuestra sociedad, padres y madres que le dicen a sus hijos, si le da, regrese, regrese el golpe, no se deje. O cuando le dicen, si vos venís a la casa con un golpe o que alguien te hizo algo y no te defendiste, yo te castigo. Entonces instan a que el chavalo, la chavala, el niño, la niña, sea agresivo también y se defiende y se lo celebra. También está la crianza posesiva. Su actitud principal es el exceso de control y protección. Este exceso de control puede ser métodos persuasivos, de convencimiento de que es por el bien del niño o de la niña. Las madres, padres o tutores posesivos, en nombre del amor, dominan totalmente la vida del niño o la niña y terminan manipulándolos. Son amores que matan. Quieren el bien para la niñez, pero consiguen lo contrario. Estos niños que viven bajo este tipo de crianza son inseguros, dependen de sus padres para todo, con sentimiento de inferioridad, sumisión e incapacidad. Se sienten y son incapaces, no se sienten nunca capaces de lograrlo. O sea, siempre tienen que tener el aval de alguien, ya sea de su padre o el aval de su entorno para poder hacer algo. El ejemplo de esto son padres que no dejan salir a sus hijos o hijas a jugar a la calle con los vecinos por miedo a que se enfermen o que cojan alguna infección. Siempre son padres, madres o tutores que escogen la ropa de su hijo y les prohíbe que se ensucien porque a ellos les gusta verlos limpios y arregladitos. También tenemos padres así en nuestra sociedad de iglesias, padres que no dejan que el niño se desarrolle, que les gustaría hasta pensar en vez de que el niño piense solito. La última crianza o el último ejemplo de crianza es la crianza razonable o democrática. La principal actitud de estos padres, madres o cuidadores es la comprensión. Esperan que los niños y las niñas poco a poco vayan adquiriendo un mejor comportamiento, establezcan normas y las aplican, animan a su prole a que se expresen y puedan expresarse abiertamente con sus ideas, les reconocen su opinión y fomentan su independencia. En este estilo de crianza se ejerce la autoridad y la disciplina, pero desde la tolerancia y el diálogo. Se reconoce que la disciplina es necesaria, pero sabe respetar el punto de vista del niño o la niña y busca una solución justa, o sea, no impone, sino que dialoga, comparte. No discute, no manda, ni trata de imponerse a la fuerza, sino que mediante el diálogo llegan a acuerdos. No trata de vencer, sino de convencer. Este tipo de crianza obviamente demanda más trabajo de parte del padre, demanda más autocontrol de parte del padre, madre o tutor, y por ende es una crianza que difícilmente se desarrolla, porque es más fácil imponer, nos es más fácil exigir, nos es más fácil decir yo tengo la autoridad y la Biblia dice que me tenés que respetar. Claro, los niños tienen que aprender a respetar a sus padres, madres o tutores y a las personas adultas también, desde el respeto que ellos reciben, no desde la imposición. El estilo de crianza forma en la niñez seres independientes, capaces de controlar su agresividad y van adquiriendo una sana confianza en sí mismos y por ende van desarrollando una espiritualidad sana, confiados en que Dios les ama, porque sus tutores le aman. No es que les dejan pasar sus malas crianzas, les disciplinan, les corrigen desde la ternura y el amor. Un ejemplo de esto es el papá, mamá o tutor que habla y razona con el niño cuando se porta mal y le pregunta qué ha pasado. Cuando Jesús se pierde en el templo, María no le jala de las orejas y José no se saca el cinturón
o el cordón de su bata y le da dos fajazos a Jesús. Eran sus padres terrenales, quizás tenían la autoridad para castigar a Jesús, como cualquier padre terrenal castiga, ama y educa a sus hijos. María le pregunta, ¿por qué no has hecho esto? Es el mejor ejemplo de crianza democrática y positiva que podemos tener hoy en día, el modelo de la familia de Jesús. Le explica por qué está mal su comportamiento. María le dice que ellos como padres estaban angustiados, o sea, les explica el por qué, le hace la pregunta, o sea, ¿por qué no nos dijiste? ¿Qué pasó? Nosotros estábamos angustiados, te estábamos buscando. O cuando un adulto le enseña al niño o a la niña el porqué de las normas, por qué se deben obedecer y cuáles son las consecuencias si no se cumplen. La crianza positiva es un enfoque que no incluye control excesivo ni permisividad. Se basa en el respeto mutuo y en la cooperación. Incorpora firmeza con dignidad y respeto como fundamento para la enseñanza de las habilidades para la vida y un sentido interno de control. La disciplina positiva tiene 4 criterios. Es gentil y firme al mismo tiempo, o sea, es respetuosa y motivadora. Permite que el niño tenga un sentimiento de pertenencia e importancia, o sea, hace conexión con la niñez. Tiene efectos a largo plazo. El castigo funciona a corto plazo. O sea, cuando nosotros le damos castigo físico al niño o a la niña, funciona a corto plazo. Pero cuando damos disciplina, cuando disciplinamos con respeto, con tolerancia, con amor, con ternura, estos efectos son a largo plazo positivos, mientras que el castigo físico ahorita funciona, pero a largo plazo es negativo. Y enseña habilidades de vida y sociales valiosas para el buen carácter, o sea, enseñamos respeto, interés por los demás, aportación y cooperación en la vida de los niños y las niñas. Es importante tener en cuenta herramientas para la crianza positiva basadas en la crianza sin violencia, inculcar disciplina contribuyendo a la formación de nuestra niñez, guiarlos para que aprendan a manejar sus emociones y resolver los conflictos con responsabilidad y respeto a las normas. Los adultos somos quienes tenemos la responsabilidad de cuidar, proteger y guiar a los más indefensos del grupo, o sea, a los niños. Ejercer esa autoridad implica tomar decisiones, marcar rumbos y transmitirles los valores y nuestra cultura en su sentido amplio. La principal herramienta que debemos tener en cuenta para lograr una crianza positiva es la comunicación efectiva. Desarrollar confianza, claridad, honestidad y un ambiente seguro, libre de miedo, es importante para nuestro objetivo. No es solo compartir ideas, sino experiencias y sentimientos. Es dedicar tiempo de calidad, es saber escuchar atentamente y respetar sus ideas, creencias y sueños. Otro aspecto importante en la crianza son los límites. Con ellos se aprende a pensar, distinguir entre lo que está bien y está mal, a tomar decisiones y responsabilizarse de los resultados. También ayuda a controlar impulsos, postergar recompensas y respetar los derechos de los demás. Cuando estos logran estar puestos adecuadamente, proporcionan un clima de convivencia y armonía disfrutable tanto para el niño como para los adultos. Los límites tienen ciertas características, deben ser claros, concretos, cortos, cumplidos y conscientes. Y al momento de ponerlo, debemos de estar claros que no todos los niños son iguales. Debemos conocer y entender las etapas de desarrollo de la niñez, porque según ellas tienen necesidades e inquietudes diferentes. El adulto debe dar el ejemplo, anticipar a los niños lo que esperamos antes de que suceda, enseñar sobre todo lo que está bien. Es muy recomendable festejar los aciertos y el acatamiento a las reglas. Otro aspecto importante es explicar adecuadamente a los niños que una regla debe ser respetada. Para esto, debe ser pensada previamente y comunicada de forma clara al niño, siendo lo más breves y concretos posible. Se debe transmitir la regla junto con su sanción y asegurarse de que haya escuchado y entendido todo el mensaje. El adulto debe hablar con claridad, firmeza y seguridad. También debe hacerlo con calma, debe explicarle al niño con paciencia, en un tono firme y tranquilo, manteniendo un contacto visual con el niño y la niña. Podemos sustituir el castigo físico y el trato humillante con sanciones aceptables,
que no hieran la integridad del niño o la niña, por ejemplo, la pérdida de privilegios, el tiempo fuera. La disciplina debe cumplirse en un lugar poco estimulante, aburrido, sin atracciones, pero no debe dar miedo. Su función es actuar como un recordatorio que le permita al niño controlarse la próxima vez que esté tentado en volver a hacer lo que no debe. El tiempo estipulado para la disciplina debe adecuarse a las edades del niño. Podría ser 1 minuto por cada año que el niño tenga. Toda disciplina debe ir acompañada con amor y ternura. Harold Segura y Leonard Greller, en su libro Ternura, la revolución pendiente, nos brindan esbozos desde la perspectiva de la teología de la ternura, desde un Dios que ama y cuida. Podríamos decir que nos demandará por cómo hemos violentado a la niñez dentro y fuera de la iglesia, comenzando en los hogares. Tenemos líderes religiosos que justifican el maltrato físico con pasajes bíblicos porque aseguran que el Dios que ama corrige, ya los mirábamos anteriormente. Pero esta corrección justifica la chancleta, el reglazo, el golpe, la humillación pública, entre otros, como método de corrección por excelencia de los padres, madres, tutores, deben usar para la crianza de la niñez, presentando a un Dios extremadamente duro a quien se le debe tener miedo. En otras palabras, muchas veces predicamos y educamos desde la teología del terror. Ante esta realidad, la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿estaremos haciendo la voluntad de Dios? ¿Es este el tipo de enseñanza que Dios quiere que estemos dando y perpetuando en nuestras congregaciones? ¿Será que cuando Jesús dijo en el Evangelio según San Marcos, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría atarse al cuello una piedra de molino y arrojarse al mar? ¿Está refiriendo a dañar integralmente a la niñez? Creo que Jesús hace un llamado a los cristianos del primer siglo y también a los cristianos de hoy a cuidar tiernamente la vida, la integridad y el corazón, la inocencia de la niñez, dejando que Jesús les ame a través nuestro y que puedan crecer así como Jesús crecía cubriendo todas sus necesidades, incluso las afectivas, las espirituales, para que lleguen a ser hombres y mujeres plenos, que transformen vida y generaciones porque les marcamos sus vidas de manera positiva cuando eran niños y niñas. Debemos construir y transformar vidas desde el Evangelio de salvación, tocando los corazones con ternura y amor, respetando las diferentes etapas del desarrollo, pero también aceptándoles y mirándoles como lo que son, parte del cuerpo de Cristo, un cuerpo que debe de crecer holísticamente, un cuerpo que no debe ser mutilado. Es triste ver hoy generaciones de hombres y mujeres que por un maltrato en su infancia son personas mutiladas, personas que no saben expresar cariño, personas que no saben amar. Podemos cambiar la historia de muchas generaciones futuras, podemos hacer la diferencia, podemos apuntar a una sociedad más justa y más temerosa de Dios, una sociedad donde se construyan familias sanas, porque sus predecesores acompañaron el desarrollo de la niñez desde el respeto, desde el amor, poniendo límites claros, preocupados y enfocados en la disciplina que corrige actitudes basadas en la crianza positiva y respetuosa y no en el castigo que marca, que mutila, que mata la esperanza, el corazón y la inocencia de personas que por culpa del maltrato guardan rencor, odio y muchas veces se creen culpables y merecedores de la violencia que reciben. Creo que Jesús hoy nos enseña y nos pide que hagamos un alto en nuestra vida y agendas agitadas. Y desde las iglesias tengamos como punto importante en nuestras agendas el tema de la niñez y adolescencia para que en unidad podamos construir un futuro mejor con generaciones sanas. Un aspecto importante que considero que se debe tomar en cuenta es la concientización a los padres, madres y tutores a desarrollar una educación o crianza basada en el respeto y el amor. En la iglesia se tiene que hacer énfasis en el diálogo intergeneracional, donde la voz de la niñez sea escuchada y se valoren sus necesidades. Pienso que se debe trabajar en la brecha que la falta de comunicación, tolerancia y amor está creando entre las diferentes generaciones, donde los adultos invisibilizan a la niñez y a la adolescencia, y estos últimos ignoran el consejo y la sabiduría de aquellos que fueron un día niños. Y justamente es ahí donde considero que reside el problema. Es que nos hemos olvidado de que un día fuimos niños y niñas. Al ignorar e invisibilizar a la niñez, estamos ignorando e invisibilizando al niño y a la niña que llevamos dentro, quien un día soñó con un futuro mejor, quien un día deseó tener a un adulto
que le comprendiera y le ayudara a salir adelante, que le acompañara a crecer con respeto y dignidad. Entonces, para que nuestros niños, niñas y adolescentes miren el rostro amoroso de Dios en sus vidas, debemos nosotros reflejar ese amor. Debemos ser los adultos que un día esperamos, pero que nuestra cultura machista y patriarcal nos negó. Tomemos el ejemplo de Dios, un Dios tierno, que es como una gallina que acurruca sus polluelos, que los defiende ante cualquier amenaza, siendo ese esposo amoroso que se casa con una prostituta, pero que con su amor constante y verdadero le redime y le transforma, siendo finalmente ese padre amoroso que perdona, que recibe con los brazos abiertos, que redime y restaura, que se preocupa por satisfacer las necesidades básicas, pero da un lugar de importancia en su casa. Esa es la actitud que debemos tener como cristianos y cristianas, y es la actitud que nuestra niñez y adolescencia necesita para crecer holísticamente en las 4 áreas que Jesús crecía, en el área física, en el área cognitiva, en el área espiritual, desarrollando una relación con Dios basada en el amor y el respeto, y finalmente en el área social, teniendo buenas relaciones con las personas que les rodean. Que Dios les bendiga.